Pues a propósito, uno de los blancos, una de las víctimas de esta persecución de Maduro en Venezuela es don Leopoldo López, que ha sido candidato presidencial y que está hoy en Bruselas haciendo nuevas denuncias contra esta dictadura. Don Leopoldo, buenos días. Creo que está en Bruselas. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Efectivamente, estoy en Bruselas. El día de ayer teníamos un encuentro sobre los presos políticos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Y en medio del evento llegó la noticia de que en Venezuela había otra ola de represión y ya de encarcelamiento por razones políticas y fue muy impactante. Allí habían diputados, miembros del Parlamento Europeo, también muchos observadores, y tengo entendido que el día de hoy se va a discutir en una de las comisiones del Parlamento Europeo el tema de Venezuela, el tema de estas detenciones arbitrarias. Y también lo que esto implica con los compromisos que supuestamente había asumido la dictadura de permitir condiciones para las elecciones del 2024. Ya le voy a preguntar de eso. Usted está en Europa, usted ya salió en el exilio, ya salió de Venezuela. ¿Lo pueden tocar este nuevo proceso? ¿Qué es nuevo para usted? Mira, ya esto ocurrió muchas veces anteriormente. En mi caso, Maduro ha solicitado la extradición al gobierno de España, ha sucedido con otras personas en otros países, y por supuesto que siempre es un riesgo, siempre lo es, lo hemos visto con otros países, hemos visto incluso desde España algunas deportaciones de personas que han tenido consecuencias cuando han llegado a Venezuela. Entonces siempre es un riesgo. Sin embargo, como lo decían anteriormente, quienes están en Venezuela son quienes corren el principal riesgo en estos momentos. Ya hay un preso, Roberto Abdul. Roberto Abdul fue el coordinador de las primarias. Es decir, el delito de Roberto Abdul realmente no tiene nada que ver con este invento de la dictadura, de una conspiración, de nada de eso. Todo ese es un cuento, un invento. Roberto Abdul lo persiguen, lo meten preso por haber sido quien coordinó el proceso de las primarias, que fue un rotundo éxito. Más de 2 millones de venezolanos votaron y legitimaron a María Corina Machado. Y esta persecución, por supuesto, lo que busca desarticular no tiene nada que ver con el Esequibo, sino tiene todo que ver con la organización ciudadana y lo que Maduro sabe que realmente es un peligro, que es la gente en la calle, la gente votando en su contra. Sí, don Leopoldo, de eso quería preguntarle. Este Maduro que lanza esta nueva oleada de persecución contra la oposición era un Maduro que, por otro lado, estaba en teoría aflojando, creando caminos hacia la democracia para el año entrante en Venezuela. Y de repente se toma el Esequibo, de repente lanza estas órdenes de captura. ¿Usted entiende desde la distancia qué es o a qué está jugando Maduro? Mira, a mí no me sorprende para nada. Maduro es Maduro. Hay gente que quiere creer que Maduro cambió y que ahora sí se va a abrir a un proceso de democratización. Yo creo que Maduro ha dado suficientes demostraciones que de hecho están siendo investigadas en la Corte Penal Internacional, en las Naciones Unidas, acá mismo en el Parlamento Europeo, donde Maduro queda claramente expuesto como un violador de derechos humanos y haber sido responsable de cometer crímenes de lesa humanidad. Ese es Nicolás Maduro, el que ha asesinado, el que ha encarcelado, el que ha forzado a más de 8 millones de venezolanos al exilio buscando oportunidades por la destrucción de nuestro país. Ese es Nicolás Maduro. Le pregunto desde Caracas y yo le quiero preguntar si usted cree, quizás una teoría de que por un lado Maduro y los Rodríguez están con esta negociación, pero por otros factores, y quizás eso se sienta acá en Caracas, que no quieren esa negociación y por eso pues este plan conspirativo, los detenidos, esta persecución, o sea, es como si hubiese dos gobiernos o dos fuerzas que entre sí luchan. ¿Cree esa teoría? No, yo no lo creo. Yo creo que Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello están totalmente articulados en esto. Yo creo que Jorge Rodríguez siempre busca presentar una cara negociadora, más amable, incluso engañado a muchos fuera de Venezuela. Yo creo que él es el principal responsable, primero, del tráfico de presos políticos, el tráfico humano. O sea, él es quien tiene a más de 300, casi 300, secuestrados, que es lo que significa un preso político en Venezuela, muchos de ellos torturados, militares y civiles. Y es Jorge Rodríguez quien trafica con eso. Y ellos buscan presentar esta
estas tensiones, porque muchas veces en todas estas negociaciones, Jorge Rodríguez dice, no, es que tengo que consultar con la gente, ustedes saben las posiciones internas que pueden haber, y ellos lo usan para pretender que hay ahí unas tensiones, pero no las hay, son lo mismo. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, son lo mismo, son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, de violentar el Estado de Derecho al extremo de que criminalizan a unos ciudadanos que se expresaron en las primarias y a quienes lo organizaron, y tenemos que estar claros de eso. Y habiendo dicho eso, yo creo que hay que entender también que las sanciones juegan un papel muy importante, porque eso sí es algo que le importa a la dictadura. Desde mi punto de vista, levantar sanciones, que no haya nada a cambio, es un gran error. Sí. Don Leopoldo, en su opinión, lo que está pasando en el contexto internacional con Guyana por el Esequibo, la respuesta a través de la Fiscalía, que es un apéndice del gobierno con Tarek William Saab, pretende al final justamente que se atornille Nicolás Maduro en el poder, así Estados Unidos vuelva a sancionar la economía venezolana y así se siga estrangulando la economía y el bolsillo de los venezolanos? Mira, nuevamente, aquí el responsable de todo esto es Maduro. Yo creo que es un error decir que la responsabilidad de la destrucción de Venezuela, de su economía y la tragedia humanitaria es consecuencia de las sanciones. El responsable es Maduro. Y por supuesto que él tiene una decisión, que es o se levantan las sanciones y permite unas condiciones para las elecciones, o no permite unas elecciones que pasan por la fecha y la habilitación de María Corina Machado, que son los acuerdos que se hicieron en Barbados, y si no se da eso, pues tendrá que volverse a imponer las sanciones y será culpa de Nicolás Maduro. Y creo que eso tiene que entenderse como la única manera que responder, que es que cumpla con el compromiso si se le levantan las sanciones. Don Leopoldo, ¿por qué en este preciso momento considera usted que se toma la decisión de Nicolás Maduro de volver a utilizar una de las más poderosas herramientas que tiene a su alcance, como es la persecución judicial contra la oposición? Señor López, ¿está reconectando? Recibió dos golpes durísimos. Ahí lo El primero con las primarias del 22 de octubre, en donde contra viento y marea y contra todo pronóstico, y sobre todo contra el pronóstico de la dictadura, salieron más de 2 millones de venezolanos, y no solamente se sintió en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y luego, semanas después, Maduro, con todo el poder del Estado, convoca un referéndum con toda la intimidación, incluso con el apoyo de algunas voces de la oposición, y no salió nadie. Y eso también es un acto de resistencia, y eso también fue una manera en la que se expresó el pueblo venezolano. Y es por eso que Maduro busca ahora reprimir, que como tú lo dices, es la última carta que está después, que se juega, y que tiene consecuencias, porque fíjate que el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la semana pasada que iba a abrir una oficina en Venezuela. Ojalá lo haga y ojalá sea testigo de esta nueva ola de represión, y que eso nuevamente sea un elemento para profundizar la investigación en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, y en contra del fiscal también, porque hay que decirlo, el fiscal es un instrumento. El fiscal Tarek William Saab es un instrumento de la dictadura, es un verdugo de la dictadura, que sabiendo que no hay ningún caso, que no hay pruebas, que no hay absolutamente nada, utiliza esa posición para justificar la repercusión y lo que ya son detenciones que se han cometido en las últimas horas. Sí, y los argumentos son traición a la patria, conspiración. Señor López, quiero hacerle una pregunta final sobre el tema del Esequibo, que me parece que no por casualidad el presidente Maduro lanza su referendo del Esequibo, se toma, anexiona un pedazo grande, 160.000 kilómetros de tierra que está llena de petróleo y de gas. Esa jugada del Esequibo, ¿qué tiene que ver con la política del año entrante en Venezuela? Mira, yo quiero comenzar por reafirmar que nosotros estamos convencidos que el Esequibo es de Venezuela, que la reclamación desde el punto de vista legal, histórico, moral, le da la razón a Venezuela,
y esa posición la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Exactamente hace 10 años, en el 2013, Juan Guaidó, María Corina Machado y yo y otros diputados estuvimos en la isla de Anacoco, estuvimos en territorio Esequibo, hablamos de la importancia de que el Estado venezolano tomara una línea de defensa activa y proactiva en todos los terrenos, y eso no se hizo. Y Chávez, antes de su muerte en el 2004, prácticamente entregó el Esequibo a Guyana por razones políticas del Caribe, para tener los votos de Petrocaribe. Maduro, desde que usurpó la presidencia la primera vez en el año 2013, no ha tenido una defensa con respecto al Esequibo. ¿Por qué viene el tema en estos momentos? Porque Maduro, al igual que la dictadura argentina con el caso de las Malvinas, pretende utilizar esta situación para distraer, para dividir a lo interno, para pretender arroparse de una unión nacional y evitar lo inevitable, que es que el pueblo venezolano, que desprecia a Maduro, que quiere un cambio a gritos, que sabe que el cambio tiene que venir cuando se manifieste por votos, en cualquier escenario, va a sacar a la dictadura de Nicolás Maduro. Y él está buscando evitar eso. Y por eso saca la carta del Esequibo en estos momentos. Escuchan ustedes desde Bruselas esta mañana a Leopoldo López, que es una de las 13 personas contra quienes el gobierno de Maduro dicta una orden de captura en esta nueva oleada de persecución política. Don Leopoldo, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos para Colombia. Muchísimas gracias. Feliz día, son las 8:28 minutos. Estás escuchando Blue Radio.